Alabado y buen nombre es de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Señor, en esta noche tan especial queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia infinita. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos perdona nuestro pecado y porque nos has sostenido hasta aquí, Señor, con tu gracia y con tu amor. Gracias por la vida. Gracias por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Gracias por la bendición tan especial que nos das de estar aquí reunido ante tu presencia. Ahora, Señor, invocamos tu presencia y tu Santo Espíritu en nuestra vida, para que pueda dirigirnos, Señor, en este momento, y que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, haga en nuestra vida y de nuestro cuerpo el templo de su Santo Espíritu, Padre. Ahora, Padre mío, en esta hora, queremos pedirte la sabiduría de los altos y el permiso, Señor, de abrir tu santa palabra en esta hora. Y que las palabras, Señor, que hayamos de compartir no sean mis palabras, ni sean palabras de hombres, sino sea tu palabra, Señor. Invocamos, Señor, en esta hora, de forma especial en nuestra vida. Quédate, Padre amado, en este momento con nosotros, ahora y para siempre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, ha sido un placer para mí estar nuevamente por este medio a compartir las palabras de Dios. Puedo decir que después de tanta ausencia, gracias por la oportunidad y la invitación que me hace por este medio de compartir las palabras de Dios. Así que en esta noche vamos a impartir las palabras de Dios, una pequeña porción de este pan espiritual que el Señor nos ha dado a través de su palabra, y para ellos lo he titulado La humildad y la paz. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a ubicarnos en el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 7. Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esos también segará. Amén. Dice, mis queridos hermanos, que en esta vida, todo lo que nosotros sembramos, de eso cosechamos. Y podemos decir, mis queridos hermanos, si un agricultor siembra una semilla de limón, lógicamente crecerá un árbol de limón y no de naranja. De igual manera, si sembramos amor, cosecharemos también amor. Y es así con todas nuestras cosechas, va a depender de lo que nosotros sembramos. ¿Ve? Aquí en el libro de Gálatas nos dice que nosotros, como pueblo de Dios, nosotros debemos dirigirnos a Dios con un espíritu de verdad y de sinceridad. Y Dios nos dice a través de su palabra, de lo que nosotros sembramos, de esos también nosotros cosechamos. Pero en la vida espiritual, mis queridos hermanos, hay dos tipos de semilla, que voy a hablar solamente del bueno y no del malo. Y en eso consiste la semilla del amor y también la semilla del odio. Esos dos tipos de semilla, muchos hombres de Dios, que nosotros lo encontramos en los registros bíblicos, en las palabras de Dios, que hicieron usos de estos. Gran bendición, podemos llamarlo así, porque es el que nos hace vivir en paz y estar en amor y en armonía los unos con los otros. Para eso, mis queridos hermanos, también quiero invitarlos ahí mismo, el versículo de Gálatas 6 y el versículo 8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu también segará vida eterna. Es la invitación que Dios nos hace, una amonestación, una advertencia que Dios nos hace, mi querido hermano. De lo que nosotros hacemos, también nosotros cosecharemos. De lo que sembramos, también cosechamos. Así que
La palabra de Dios nos habla sobre la humildad y la paz. Como yo le decía al principio, trataremos solamente de la semilla del amor. La semilla del amor que hicieron grandes a muchos hombres de Dios en la que nosotros encontramos en la Biblia. Y para eso, mi querido hermano, dice que hablaremos sobre los personajes que cultivaron la paz y el amor por medio de la humildad. Para eso también vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Efesios, capítulos 4 y el versículo 32. Efesios 4, el versículo 32, y nos dice de la siguiente manera: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esta es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dice que antes de hacer cualquier otra cosa, debemos deshacernos de esos malos semillas que nos lleva a apartarnos de Dios y causar muchos males a nuestro prójimo. Dice las palabras de Dios, hermanos, que debemos ser bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a cada uno de nosotros por medio de Cristo. Nosotros también, mis queridos hermanos, encontramos la historia de José en el libro de Génesis, el capítulo 37. En el libro de Génesis, el capítulo 37, como ya todos conocemos esta historia maravillosa de José, que a pesar fue aborrecido por sus hermanos, odiados, y también, mis queridos hermanos, más que esto, llegó al borde de ser asesinado por su propio hermano. Pero la historia de José nos enseña una gran lección de humildad y también de amor. Para eso, nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 37, ahí encontramos todas las historias. El simple hecho de que era el hijo más favorecido de su padre, por los cuales sus hermanos lo aborrecieron y llegaron al grado de venderlo como un esclavo. Mis queridos hermanos, pero también en el libro de Génesis 42, el versículo 11, vamos solamente a citarle las citas porque sabemos esta historia. En el libro de Génesis 42, el versículo 11, nos registra la historia bíblica, mis queridos hermanos, que este hombre fue aborrecido por su hermano, pero cuando en el momento de la crisis que estaba viviendo, estos hombres, los hermanos de José en Canaán, acudieron a Egipto en busca de provisiones de alimento. José también tuvo la oportunidad de vengarse, pero José no hizo eso. José demostró el amor que sentía hacia ellos. Llegó el momento, mi querido hermano, en el versículo 11, donde la Biblia nos dice, cuando estos hombres, los hermanos de José, llegaron allá y le dijeron a José, en el versículo 11 dice, todos nosotros somos hijos del mismo padre y somos hombres honestos, sus siervos nunca fueron espías. O sea, que en esta parte, mi querido hermano, los hermanos de José dicen, se habían considerado a ellos que eran unas personas como honrados. Y que de lo que José estaba diciéndole de ellos, decían ellos negarse de haber ser esas personas. Entonces, dice José que nos narra en la historia, mi querido hermano, que llegó el momento ya donde que José ya no pudo soportar, porque el sentimiento que tenía José hacia ellos era un sentimiento de lástima, de tristeza, porque estaba viendo a sus hermanos en esta situación tan complicada de la vida. En el versículo 11, en el capítulo 45, el versículo 1, mi querido hermano, ya José, no aguantando más el sufrimiento en silencio, se da de conocer por sus hermanos y nos dice de la siguiente manera: no podía ya José contenerse delante de ellos, de todos los que estaban a su lado, y clamó: haced salir de mi presencia a todos
Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Los oyeron los egipcios y lo oyeron también las casas del faraón. Y dijo José a su hermano: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahí está, mis queridos hermanos. ¿Qué haría tú y yo ante esta situación? Alguien o algunos o esas personas que nos hayan tratado muy mal, cuando tengamos la oportunidad de vengarnos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Perdonaríamos como José? ¿Lloraríamos como José, hermanos y hermanas, diciéndole a esas personas que no han tratado mal: soy yo al que usted trataste mal? Y dice que se abrazaron y lloraron junto con él. Es el amor y la humildad que Dios nos llama y nos invita a que todos nosotros podamos tener ese espíritu de humildad. Porque ¿qué le llevó, mis queridos hermanos, a José a estar en paz con su hermano? José fue un hombre humilde. De no serlo así, mis queridos hermanos, José se viera vengado de sus hermanos. Ahí nosotros encontramos el primer personaje en la Biblia que fue humilde a pesar de tanta traición, a pesar de tantos insultos, a pesar de tantos desprecios. Mis queridos hermanos y hermanas, nos das una lección muy interesante a cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos tenerlo de ejemplo y, más que ejemplo, aplicar en nuestra vida la vida de humildad. Dice que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no los reconocieron. Los hermanos dice que son honrados. Génesis 45 nos decía que José se dio a conocer. Pero había algo más importante también, mi querido hermano. Cuando José ve a su hermano que viene en busca de provisiones, dice que ya vieron la actitud de su hermano, no era el mismo cuando lo vendieron. Así que también fue la cooperación de los hermanos, porque ya demostraban arrepentimientos hacia ellos. Y entonces es allí cuando José cede o tenía ese ya deseo de perdonar a sus hermanos en sus corazones. Así que, mi querido hermano, vamos en este momento a estudiar el segundo personaje que también nos demostró humildad en la vida espiritual. Pero sin antes, también quiero invitarlos nuevamente en el libro de Efesios, el capítulo 5 y el versículos, Efesios 5, el versículos 15 hasta el 17. Efesios 5, versículo 15 hasta el 17. Vamos a leer, mi querido hermano, Efesios capítulo 5, el versículo 15 al 17, y nos dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Amén. Ahí nos dice, mis queridos hermanos, que Dios nos llama a nosotros a vivir en sabidurías, no andando como necios, sino debemos andar como sabios. Hay otra historia en la Biblia, mis queridos hermanos, que a pesar que estos hombres o este pueblo, a pesar que utilizaron la mentira, pero a través de la mentira llegaron a conservar su vida, y también, mi querido hermano, demostraron la humildad. Y le estoy hablando de los gabaonitas, y lo encontramos en el libro de Josué, el capítulo 9. Josué, el capítulo 9 y el versículo 9 hasta el 14. Josué, capítulo 9. Josué capítulo 9 y el versículo 9 hasta el 14.
mis queridos hermanos, acuérdense que Josué era el que comandaba el pueblo de Israel. Después que habían sido indicados para guiar al pueblo de Israel, la historia nosotros los conocemos, que con el favor de Dios, había derribado el muro de Jericó. También el pueblo que nos habla en el Josué 8:24 dice que cuando los israelitas acabaron de matar a todos los habitantes de ahí, en el campo y en el desierto, hasta donde los habían perseguido, y todos habían caído a filos de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a ahí y también la hirieron a filos de espada. Mis queridos hermanos, con este temor, o todo lo que había acontecido, tanto en Jericó, tanto a este pueblo, que había sido destruido y muerto a espada por el ejército del pueblo de Israel, dirigido por Dios en primer lugar, luego por Josué. Dice que los gabaonitas tuvieron gran miedo. Y dice, mis queridos hermanos, en el versículo 9, nos dice a nosotros, enviaron embajadores a Israel para que hiciera paz con Israel. Y mira lo que dice el versículo 9, dice, ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, a causa del nombre de Jehová, tu Dios, pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestras tierras nos dijeron, tomad en vuestras manos la provisión para el camino. Id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vuestro encuentro. Y ahora ya están secos y mohosos. Estos odres de vinos también los llenamos nuevos y ya están rotos. También estos vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar. Dice que estos hombres mintieron a Josué y tanto al pueblo de Israel para que pudieran llevar una alianza, mis queridos hermanos. Sabiendo que su vida estaba en peligros, aunque Dios le había dado orden al pueblo de Israel de acabar con todas las naciones o todo el pueblo que estaba alrededor de ellos. Pero dice que este pueblo, los gabaonitas, se acercó al pueblo de Israel mintiéndoles que habían traído alimento y que habían caminado tanto lejos, distancia, y que todo lo que habían traído ya estaba dañado por el tiempo que habían caminado. Pero luego dice que el pueblo de Israel 3 días después se da cuenta que estos pueblos de los gabaonitas vivían no más que 1 kilómetro de ellos. Pero en el pueblo de Israel, mis queridos hermanos, había una ley y que también era aprobada por Dios, de que el pueblo establecía una alianza, no se podía cortar o no se podía anular. Y dice, mis queridos hermanos, ahí las palabras de Dios nos dice en el versículo 14, dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza, concediéndole la vida, y los principios de la congregación hicieron un juramento. Y al hacer un juramento, ya no había vuelta para atrás para estos pueblos. Pero lo interesante, mis queridos hermanos, que estos pueblos de los gabaonitas no eran hombres humildes físicamente, sino también eran guerreros, hombres de batallas y de guerra y de luchas. Pero cuando ve su vida en peligro, mis queridos hermanos, no le queda más que humillarse al pueblo de Israel. Y por eso, en el versículo versículo 27, 26 nos dice así, mi querido hermano, él hizo así con ellos
pues lo libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día, dice, Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiera. Y llegó un momento, hermanos, donde que los gabaonitas le dijeron a Josué: haz con nosotros lo que mejor te parezca. Haga con nosotros lo que mejor te parezca, porque nosotros estamos, ¿qué? En tus manos. Mis queridos hermanos, estos pueblos, a pesar también de la mentira que hicieron, lograron conservar su vida y también fueron humildes. Hablamos de Moisés, de José, perdón. También ahora estamos hablando de los gabaonitas. Vamos a hablar ahora de la tercera persona que también fue humilde ante los ojos de Dios. Y por eso dice, mi querido hermanos, lo que nosotros sembramos, también cosechamos. Ellos promovieron la humildad y consiguieron, ¿qué? La paz. Para estos textos, mi querido hermano, vamos a ubicarnos en el libro de Jueces, el capítulo 7 y el versículo 24. Jueces, capítulo 7 y el versículo 24, y nos dice de la siguiente manera. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín que decía: descienda al encuentro de los madianitas, tomad los vasos de Bet-barra y del Jordán antes que ellos lleguen. Unidos todos los hombres de Efraín, tomaron los vasos de Bet-baras y del Jordán. Entonces dice que este pueblo, los mensajeros que fueron enviados a Efraín, también se unieron en las luchas contra los madianitas. ¿Con quién? Con Gedeón. Gedeón también hizo una alianza. Gedeón, a pesar que Dios les había dicho que Dios estaba con él, hermanos, cualquier de nosotros, a veces cuando nos sentimos tan autosuficientes, decimos que nosotros no necesitamos. Pero mi querido hermano, después de estas derrotas que habían sufrido los madianitas en manos del pueblo de Israel y también del pueblo de Efraín, dice la Biblia en el libro de Josué, Jueces 8:1, que los de Efraín ahora vinieron a reclamarles, porque ellos habían considerado que le habían faltado el respeto, que ellos querían ahora una venganza. Y vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 8, el versículo 1, y nos dice así, mi querido hermano. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho con nosotros? ¿Acaso no llamaste cuando iba a las guerras contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente. Y Gedeón fue un hombre también muy sabio en lo que él expresó en ese momento. Porque hubiese sido nosotros o en mi persona que tuviese el favor de Dios, mi querido hermano. A veces uno se olvida de las palabras de humildad. Pero Dios le puso esas palabras sabias en la boca de Gedeón. Y Gedeón dijo palabras sabias y de humildad. ¿Cómo podemos imitar a Gedeón, mis queridos hermanos? Ahí Gedeón, en el libro de 8:1, y le dice Gedeón 8:2 nos dice: Gedeón les respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es lo que queda en los campos de Efraín mejor que las vendimias completas de Abiezer? Dios has entregado en vuestra mano a Oreb y a Seb, príncipe de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comprándoos con vosotros? Entonces, mis queridos hermanos, ahí con estas palabras sabias y de humildad, dices que Gedeón pudo apaciguar la ira de la gente de Efraín. Ahora, mis queridos hermanos, tú y yo, ¿cómo podemos imitar a Gedeón? ¿Cómo podemos hacer de nosotros dar el uso de palabras sabias y de humildad ante todos, ante Dios y ante los hombres? Para eso, mi querido hermano, lo invito a buscar en el libro de 2 Timoteo, capítulos 2, el versículo 24. 2 Timoteo
2:24 y nos dice de la siguiente manera. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufridos. ¿Cómo debe ser nuestra vida espiritual, mi querido hermano? Dice que si Gedeón hubiese sido un hombre de contienda, le hubiera declarado la guerra a ellos. Pero dice que Gedeón era un hombre, un siervo del Señor, que él amaba, dice, la paz y no la contienda, sino sea amable para con todo, aptos para enseñar. El versículo 25 nos dice, debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Mis queridos hermanos, cuando nosotros, digo yo también, cuando no gozamos o no tenemos ese privilegio de tener paciencia, muchas de las personas que podían ser salvos a través de nosotros, en vez de acercarlo a Dios, nosotros también lo alejamos del Señor. Porque dice el versículo 25, debe corregir con mansedumbre a lo que se opone, porque quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escape del lazo del diablo en que está cautivos a voluntad de él. Mis queridos hermanos, ahí están estos consejos sabios que la palabra de Dios nos da a través de las palabras, que nosotros debemos ser colaboradores y constructores también de la paz y ser humildes, porque así podemos acercar a muchas personas a los pies de Cristo. Porque esos Cristo de que nosotros hablamos se pueda reflejar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro hablar, en todo el ser de nuestra vida. Vamos a leer, mi querido hermano, en el libro de Filipenses 2:3 y nos dice así: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Dice mi querido hermano que nosotros debemos ser humildes, que debemos reconocer que nosotros no somos nadie. Debemos considerarnos, como dijo el apóstol Pablo, que él era de los últimos y el menor de los apóstoles. A veces, mi querido hermano, muchas veces cometemos ese error de darnos esa atribución, de darnos esa autoridad. Entonces, nosotros perdemos lo que es la humildad. Lo que Dios nos dice a través de su palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, el versículo 3, que nosotros debemos hacer humilde y considerarnos a lo demás como superior a nosotros mismos. Pero es difícil, mi querido hermano. A veces nosotros no queremos bajar la guardia. No queremos bajar la guardia y es allí donde nosotros perdemos la humildad. El mensaje que Dios nos da a nosotros en esta tarde, a través de la historia de estos hombres, es por medio de ¿qué? De la humildad, mis queridos hermanos. También hemos hablado de 3 personas y pueblos. Primero hablamos de José, hablamos de los gabaonitas, hablamos de Gedeón. Y para casi que ir concluyendo, mis queridos hermanos, vamos a leer la humildad que tuvo una mujer. Una mujer tuvo esa humildad y esa humildad también conservó la vida de ella y tanto también de su pueblo, o podemos decir de su marido. Y estamos hablando, mi querido hermano, de Abigail. La humildad de Abigail. ¿Cómo podemos fomentar la paz? ¿Cómo fomentar la paz y la humildad en nuestra vida? Y entonces vemos estos mensajes en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25, Primera de Samuel, capítulo 25, y el versículos 3 nos dice así, mi querido hermano. Primera de Samuel, capítulo 25, y el versículo 3 nos dice así: aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta.
era del linaje de Caleb. Ahí está, mi querido hermano. Dice que este hombre, el marido de Abigail, se llamaba Nabal. En el versículo 9, 25:9 nos dice así: los jóvenes que fueron enviados por David a Nabal le dijeron, los jóvenes enviados por David fueron y dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Pero Nabal respondió a los jóvenes enviados por David: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y las carnes que he preparado para mí esquiladores, y daría a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David, dando media vuelta y tomaron el camino de regresos. Cuando llegaron a donde estaba David, le dijeron todas estas cosas. Entonces David dijo a los hombres: cíñase cada uno su espada para ir en contra de Nabal y en contra también de su ciudad. Pero dice, mi querido hermano y hermanos, que en el libro, en el versículo 3, leímos que Abigail era una mujer de entendimiento y de hermosa apariencia. Esa mujer, muy ajeno de apoyar a Nabal en su malvado tratos. Dice que en el versículo 18 dice: tomó a Abigail a toda prisa 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas y 5 medias de granos totados, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo. Secó y lo cargó sobre unos asnos. Luego dijo a su criado: id delante de mí y yo seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Nabal. Amén. Dice que esta mujer fue al encuentro del rey David para hacer la paz con David, aunque no le había contado a su esposo, porque vio que su esposo estaba en peligro y ella estaba en peligro y la gente de su casa estaba en peligro. Entonces Abigail, mi querida hermana, se da esa iniciativa y lleva ante el rey estas bendiciones, estos presentes, estos obsequios, y para hacer la paz. Mira lo que dice. ¿Cómo era Nabal? Dice ahí mismo el versículo 17, en la misma Abigail dijo, en el 25, 1 Samuel 25, el versículo 17 dice: ahora pues reflexiona y mira lo que ha de hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, mis queridos hermanos. Ahí mismo está describiendo la actitud y el carácter de Nabal. Dice que es un hombre muy perverso y que no había quien podía hablarles. En vez de Abigail quedarse entreteniendo con él, dice que tomó esa iniciativa de llevar presente y a encontrarse con David para hacer la paz. El versículo 27 hasta el 30, vamos a leerlo, mi querida hermanas. Me parece muy interesante. Dice, entonces, el 27 nos dice: en cuanto a esto presente de tu sierva, te he traído, que sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Dice Abigail: te ruego que perdone a tu sierva estas ofensas. ¿Quién es el que había ofendido, hermanos, a los enviados de David? Era Abigail o su esposo, pero ella se sintió con esa necesidad de ir ante David humildemente y pedirle la paz y llevarla presente. El versículo 28 dice: te ruego que perdone a tu sierva estas ofensas, pues Jehová hará de cierto una casa perdurable a mi Señor, por cuanto a mi Señor pelea la batalla de Jehová, y no vendrá mal sobre ti todos tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será atada al haz de los que viven delante de Jehová.
tu Dios, mientras que Él arrojará la vida de tus enemigos como quien la tira, como el cuenco de una onda. Cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca como príncipe sobre Israel. Ahí, mis queridos hermanos, ahí la Biblia nos dice a nosotros que Abigail fue una mujer ejemplar porque ella se sintió en esa necesidad de vivir la humildad y llegar ante la presencia de David y pedirles perdón. No solo por ella, sino por su esposo. Y ella reconocía la actitud de su esposo. Y por eso, mis queridos hermanas, Dios también nos dice a nosotros que debemos ser como humildes. En el libro de San Mateo nos dice a nosotros, bienaventurados los pobres en espíritu. Y nosotros debemos aprender a ser humildes cada día. Porque la humildad hicieron de estos hombres, de estos personajes grandes. Y por eso nosotros lo encontramos en la Biblia. Y debemos aprender de ellos cada día. Mis queridos hermanos, vamos a leer el penúltimo hombre que también fue humilde ante la presencia de Dios y ante sus amos. Y estamos hablando, mis queridos hermanos, vamos ahora a ubicarnos en el libro 2 de Samuel, el capítulo 19 y el versículo 30. Segunda de Samuel, capítulo 19 y el versículo 30, nos dice de la siguiente manera. Mefiboset dijo al rey, deja que él la tomes toda, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Como todos sabemos, mi querido hermano, que Mefiboset era hijo de Jonatán, o sea que Mefiboset era nieto del rey David. Pero Mefiboset tenía un amo y ese amo se llamaba Siba. Y Siba, cuando David tuvo esos conflictos en medio de su pueblo, él tuvo que ir a refugiarse en otros lugares. Dice que Mefiboset también deseaba ir, pero como no podía, dice que su amo, Siba, le dijo, bueno, voy a ir yo por ti. Voy yo a acompañar al rey. Pero cuando estaba ya el rey, mis queridos hermanos, ¿cuál fue la tarea de Siba? Siba lo que hizo fue calumniar a su amo, Mefiboset. Y le había dicho a David que Mefiboset estaba tratando de recuperar el reino. Y el reino era calumnia, mis queridos hermanos. Y por eso, en el versículo 19, vamos a leer en el versículo 19 y nos dice de la siguiente manera. Y dijo, no me culpe mi señor por mi falta. No recuerde los malos de tu siervo. Hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, pero yo soy el primero de todas las casas de José que he descendido para recibir a mi señor el rey. Entonces intervino Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Pero David respondiendo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Acaso ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso sé que hoy vuelvo a ser rey de Israel? Luego el rey dijo a Simei, no morirás, y el rey se los juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies ni cortado su barba, tampoco había lavado su vestido desde el día en que salió el rey y hasta el día en que volvió en paz. Y cuando llegó a Jerusalén para recibir al rey, este le dijo, Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Él respondió, Rey y Señor mío, mi siervo me engañó
tu siervo le había dicho, ensíñame un asno, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor. El rey, pero mi señor, el rey es como un ángel de Dios. Trátame pues como mejor te parezca, porque toda casa de mi padre era digna de muerte ante mí, señor, el rey. Sin embargo, tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho tengo aún de implorar algo al rey? Entonces el rey le dijo a Mefiboset que esas tierras que él había dado a Mefiboset sería repartida entre Mefiboset y Siba. Pero ahí dice que Mefiboset demostró lo que realmente sentía, la humildad. Y dice mi querido hermano, Mefiboset dijo al rey, el versículo 29 dice, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Mis queridos hermanos, ¿qué haría tú y yo cuando nos dijera tú bien lo vamos a repartir entre esas personas que te están calumniando? ¿Qué diría tú, mi querido hermano? Yo no sabía qué hacer. Las personas que te acusan y alguien te diga, esos bienes que tienes los vamos a repartirlo entre tú y él. Y mira la actitud que tuvo Mefiboset. Mefiboset dijo, deja que él las tome todas. Yo no lo quiero, dáselo a él todo, porque lo más importante para mí, rey, es que usted esté con vida. Interesante, mis queridos hermanos. Interesante la historia de Mefiboset. Y ahí también Mefiboset fue humilde, porque no es fácil despojarnos y dar de los nuestros insultando, no esté calumniando y falsamente. Y poniendo la vida de él en peligro. Y el rey le dice, ya no hable más, porque yo he decidido que tu bienes serán repartidos entre tú y Siba. Y Mefiboset dice, Señor, dáselo todo a él. ¿Yo para qué quiero? Tan solo estoy feliz que tú estés vivo. Mis queridos hermanos, es lo importante de nosotros en nuestra vida que debemos ser humildes. Ya para terminar, mis queridos hermanos, cuando hablamos de esta humildad, también entre Bernabé y Pablo, también hubo cierto tipo de discordia o de malentendido. Mis queridos hermanos, había un viaje donde que Pablo no quería llevar a Marco y Sila quería llevarlo, y ahí en el momento ellos se separan uno del otro, mi querido hermano. Lamentablemente, dice la Biblia, nos narras en Primera de Pedro 4:8, vamos a ir leyendo, mi querido hermano, para terminar, Primera de Pedro 4:8, y nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:8 nos dice así de la siguiente manera. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice la palabra de Dios que de todo, mi querido hermanos, debe haber lo que es paz. Lo que debe haber es armonía entre el pueblo de Dios. ¿Ven? Y entre, como ya le decía, el desacuerdo que había entre Pablo y Sila, llevaron a tomar decisiones muchas veces que tal vez nosotros los consideramos no los correctos, pero ante todo, hermanos, llegaron el momento donde que también ellos llegaron a sentirse con esa necesidad de disculparse y perdonarse uno a otro. ¿Cuándo perdonamos, hermanos? Cuando sentimos en nuestra vida la humildad, y es necesario. Hechos 15:7 nos dice así de la siguiente manera. Hechos el capítulo 15, el versículo 7 nos dice, después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis, ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi palabra, la palabra del evangelio, y creyeran. Y dice, mi querido hermano, en el versículo 7, dices que había mucha discusión. Se separaron los unos de los otros. ¿Ve?
En el versículo 36, 15 a 36, vamos a leer también, nos dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo están. El versículo 37 nos dice, Bernabé quería que llevaran consigo a Juan. Él tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevarlos consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilias y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron de uno del otro. Tomando a Marco, navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia animando a la iglesia. Dice, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios también hay este tipo de diferencia, pero sobre todo, ¿qué nos lleva a nosotros a unirnos nuevamente, mis queridos hermanos? La humildad. Dice que luego de estos hicieron la paz. Hicieron la paz y cuando le invita, dice, mis queridos hermanos, Pablo también nuevamente recalca diciendo un pasaje, dice que Marco había sido de qué? De gran apoyo en las obras. Cuando él finalmente habla de que Marco había sido útil, quiere decir que también había llegado a qué? A una paz, a una unidad. Y es por eso, mi querido hermano, las palabras de Dios nos invitan a nosotros a ser humildes sobre todo. En esta noche, mi querido hermano, tal vez fui breve en lo que es el pasaje que nos narra sobre estos hermosos acontecimientos, experiencia que vivieron estos hombres, pero queda de tarea a nosotros meditar en casas y podamos realmente hacer la obra de Dios y que ese amor y que esa obra de Dios pueda reflejarse en nuestra vida en amor y humildad. Que Dios me lo bendiga en esta noche, mis queridos hermanos y hermanas. Y disculpe si me he excedido de tiempo, pero para mí ha sido de gran bendición este pequeño estudio y espero que sean para ustedes también. Y para concluir con estos servicios, pedimos a nuestras anfitrionas que nos ponga el himno 381 que se titula Temes que en la lucha no podrá vencer. El himno 381. El himno 381, por favor. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí?
Señor te utilice a ti. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Gracias a nuestra hermana por este hermoso himnos que hemos deleitados en esta hora de la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, para concluir con este culto, quisiera pedirle a nuestro hermano Raúl Caldón, que lo veo ahí, a ver si, hermanos, nos concluye con la oración, por favor. Se lo agradezco, mi hermano. Por favor, que nos Amén, pueda hermano. dirigir.